Muy buenas noches a todos, que la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes en esta hermosa noche que nos ha regalado el Señor. Reciban saludos cordiales de parte de la Iglesia Cristiana Misionera para todos los que están conectaditos ahí por medio de las redes sociales de Facebook. Reciban nuestros saludos cordiales a cada uno de ustedes de parte de la Junta de Oficiales y de parte de nuestra amada Iglesia. Nuestros saludos a cada uno de ustedes. Dios me los bendiga de manera linda y especial, y en esta hora de la noche me da gozo, alegría y contentamiento poder estar juntamente con ustedes llevando a cabo el estudio de la escuela dominical de la Iglesia Cristiana Misionera, que está localizada en el 1311 de la Edward Avenue en Lehigh Acres, Florida. Para todos los hermanos y amigos que deseen visitarnos, aquí estamos nosotros localizados en esa hermosa dirección, para así nosotros poder llevar a cabo, ¿verdad? Todo lo concerniente a la obra del Señor. Damos gracias al Señor, ¿verdad? Porque Dios ha sido fiel, Dios ha sido verdadero con cada uno de nosotros, y que nos ha brindado en esta hora de la noche como su pastor darme el privilegio de poder traer el estudio de la palabra del Señor. Para mí siempre es un gran honor y un gran placer poder compartir juntamente con mi amada iglesia y los amigos que se están conectando a través del Facebook Live. Damos gracias al Señor. Y en la noche de hoy vamos a estar nosotros tocando con el tema responsabilidades del ministerio. Entonces esto es un tema muy dinámico, es un tema real, es un tema actual, y es importante nosotros poder ver a través de la palabra del Señor qué es lo que Dios tiene para aquellos que desean tener un ministerio y que desean abrirse puertas dentro del ministerio de Dios. Y en realidad pues vamos a estar tocando las responsabilidades del ministerio, y esta es la lección número 17. Número 17, vamos a estar en la lección número 17, las responsabilidades del ministerio en el expositor bíblico A y C. La base bíblica se encuentra en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 13. Son 13 versículos que vamos a estar estudiando en el día de hoy. Sean pacientes conmigo, porque en realidad pues tenemos una gama de información para con ustedes en esta hora de la noche. Quiero ir, ¿verdad?, de igual manera a traer los tres objetivos principales que son importantes que nosotros podamos tener en esta hora de la noche. Y el objetivo número 1 que tenemos en esta hora de la noche es conocer las cualidades que deben tener los que son designados a ministrar. Es importante que nosotros, el liderato de la iglesia, los ministros del Señor, podamos nosotros entender que hay unos requisitos, hay unas cualidades que cada uno de nosotros debemos de tener como ministros del Señor. Es importante que nosotros, la iglesia de Jesucristo, entienda que hay unas cualidades. De igual manera, el liderato, que de una manera u otra quieren levantarse para ser parte del ministerio del reino del Señor, es importante que ustedes entiendan y sepamos que a través de la palabra hay unas cualidades que son sumamente importantes que nosotros podamos saber, y que en la noche de hoy vamos a estar discutiendo. Número 2, también es la sensibilizar a los laicos sobre la trascendencia del servicio cristiano. O sea, es llamar la atención de las congregaciones, motivarlos para que ellos también entren y sean parte del llamado de parte del Señor. Es importante que cada uno de ustedes, los que están ahí conectaditos en casa, entendamos en esta hora de la noche que todos hemos sido llamados al ministerio del reino del Señor. Y eso es importante. Y número 3, constar con una guía para descubrir y seleccionar los líderes que se están levantando dentro de la iglesia del Señor. Es importante el discipulado, es importante nosotros poder entender y tener un ojo visor para todas las personas que están dentro de nuestra iglesia y poder seleccionar
aquellos que el Señor ha llamado al pleno ministerio. Quizás no sean todos, pero todos tenemos un llamado. Esto es importante que lo podamos entender, pero sí tenemos que tener ese ojo visor nosotros como Iglesia de Jesucristo. De igual manera, quiero traerles a ustedes el pensamiento central en esta hora de la noche. El perfil de un siervo de Dios incluye valores y cualidades que trascienden la vida espiritual. Es importante que usted, como siervo y sierva del Señor, como ministro del Evangelio, usted pueda entender algo muy importante, que esto es más allá y trasciende aún más de la vida espiritual de cada uno de nosotros. Y vamos a estar viéndolo en esta lección, lo importante que no es solamente llevar una vida espiritual plena, sino también que tenemos que dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y es importante que esto no solamente se encierra en las cuatro paredes de los templos, sino que también esto va más allá. O sea, Pablo nos va a estar hablando en el día de hoy, ¿verdad? En el libro de Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 13. Voy a minimizar el tiempo de tener la lectura porque quiero ir a través del estudio verso tras verso. Quiere decir que la enseñanza en la noche de hoy es muy clara y lo está en la página 149 de su expositor. La enseñanza nos indica a nosotros que es involucrarse en el servicio a Dios, requiere darle prioridad a Él sobre todas las cosas. Es importante que todos aquellos candidatos, aquellas personas que anhelen el llamado, aquellas personas que ya han sido elegidos y tienen un llamado de parte del Señor, podamos nosotros entender en esta hora de la noche que usted a quien le sirve es al Dios de los cielos. No solamente eso, ahí es importante de que todos hemos sido llamados por Dios y que nosotros le servimos a Dios y que tenemos que buscar la fuente, porque Dios es la fuente de todo don, es la fuente de todo llamado, es la fuente de todo nuestro ser. Y es importante, por eso es que en el libro de Mateos capítulo 6 versículo 33 la palabra es clara, ¿verdad? Cuando nos indica a nosotros: más buscad del reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso es que es importante, amado pueblo que me esté escuchando, que nosotros busquemos primeramente del reino de Dios y su justicia primero, para que entonces todas las bendiciones que trae el ministerio, nosotros podamos entonces ser partícipes, ¿verdad? Y copartícipes con el Dios del cielo de esas bendiciones. Muchas veces yo he escuchado a mucho pueblo decir: wow, el ministerio es difícil. Claro que sí, el ministerio es difícil, hay que pagar un precio alto. Pero no hay algo más hermoso, más digno de nosotros podernos llamar hijos e hijas de Dios y ser llamados al pleno ministerio, que eso es lo que nos quiere a nosotros demostrar el apóstol Pablo a cada uno de nosotros en esta hora de la noche. Con esa pequeña introducción, ahí quiero orar en esta hora de la noche para así nosotros poder dirigirnos al Padre para el estudio de la palabra del Señor. En esta hora, Padre, venimos una vez más delante de tu bella presencia, reconociéndote a ti, mi Dios, como el grande y como el soberano. En esta hora, mi Dios, yo te imploro que tú seas con tu pueblo. Cada uno de los oyentes, cada una de las personas que se han conectado ahí en las redes sociales del Facebook Live, Padre, tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros. Tú conoces el llamado que tú le has hecho a cada uno de ellos. En esta hora yo te suplico que tú, Jehová Dios de los ejércitos, me uses mis facultades para poder bendecir al pueblo que está escuchando en esta hora, Padre. Te suplicamos, mi Dios, que ninguna palabra torpe salga de nuestros labios, sino palabra de edificación, palabra de restauración,
esta oración, palabra de animarnos los unos a los otros para ser parte, mi Dios, integral, de ser parte integral de los ministros que vamos a estar peleando la buena batalla de la fe. Te suplicamos todas estas cosas en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén, amén. Vamos a estar discutiendo el primer versículo y quiero pues hacer, ¿verdad?, un pequeño recuento. Una de las características más importantes de esta carta de Pablo a los creyentes del libro de Efesios y a su gran amigo Timoteo, que era un pastor joven, un pastor que se estaba levantando dentro de su ministerio, era poder presentar la importancia de los ministros que se iban a estar levantando en aquellos tiempos. Era importante que entendiera la ciudad de Éfeso, era importante que entendiese la importancia grande de las responsabilidades que tenía el llamado de parte del Dios del cielo. Entonces vamos a estar notando cuando estudiamos la palabra, ¿verdad?, que Pablo prácticamente estaba exigiendo hombres y mujeres que fueran competentes para llevar el apresto del evangelio de la paz. Ministros llenos del poder de Dios, ministros confiables. Escuche bien, aquí hay unas palabras claves en las cuales quiero hacerle énfasis a cada uno de ustedes, los oyentes, a la iglesia de Jesucristo. Ministros confiables en la vida de Dios y serios en sus posturas. Mire qué clase de introducción estamos llevando. Dios está requiriendo, y Pablo a través del Espíritu Santo está trayendo, de que tenemos que el reino de Dios necesita ministros competentes, llenos del poder de Dios, confiables y serios en sus posturas. Entonces quiere decir que cuando usted comienza, ¿verdad?, su ministerio, es importante ustedes tener presente que quien te ha llamado a ti es un Dios celoso, es un Dios santo, es un Dios fiel. Y como Él es la esencia de todas estas cosas, es importante que tú como ministro del evangelio tengas estas cualidades: competente, lleno de Dios, confiable y serio en tus posturas. Pablo le está dando énfasis en este estudio a las responsabilidades y eso ahí vamos a estar estudiándolas desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Prácticamente son responsabilidades que son requisitos que los ministros de hoy en día tengamos nosotros muy arraigados, no solamente en nuestra mente, sino también en nuestros corazones. La definición de responsabilidades es muy importante que nosotros podamos discutirla en esta hora, ya que el tema es responsabilidades de un ministerio. Entonces, la definición de responsabilidades es el cumplimiento de las obligaciones o el cuidado de tomar decisiones para poder alcanzar un objetivo, meta o realizar algo a favor de uno o de otros. Quiere decir que responsabilidades es el cumplimiento de ciertas obligaciones que nosotros es necesario que nosotros como ministros del evangelio nosotros las tengamos presentes en nuestra vida. O sea, que prácticamente son exigencias de parte de Dios por medio de la palabra que nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros vamos a presentarnos como ministros del Evangelio de Jesucristo. Porque cuando nosotros nos presentamos como cristianos, no estamos representando cualquier cosa. Nosotros no estamos siendo
partícipe de cualquier cosa. Nosotros somos prácticamente los representantes del Dios de los cielos aquí abajo en la tierra, y eso se ha perdido en el camino. Muchas veces muchas personas se han levantado porque quieren hacer lo que ellos desean realizar o llevar las cosas como piensan, como creen o como sienten. Y esto no se trata de esto. Esto se trata de que Dios es el Dios soberano. Él es el Dios fiel. Él es el Dios verdadero. Él es el que nos ha llamado a nosotros con un propósito determinado, y que es de suma importancia que usted que está allí en casita y que mi persona podamos entender la seriedad y la responsabilidad que el Dios de los cielos está demandando en estos tiempos. Ok, entonces vamos a hablar un poco de Pablo. Pablo fue el hombre que escribió alrededor de 13 libros dentro del Nuevo Testamento. Fue la persona que Dios fue instruido bajo los pies de Gamaliel. Fue un erudito de la palabra y de las leyes del canon. Entonces también Pablo fue un perseguidor de la iglesia de Jesucristo. Pablo fue el mismo que mandó a matar a Esteban, ¿verdad?, que fue el primer mártir dentro del periodo de la iglesia apostólica, que se divide entre el año 30 después de Cristo hasta el año 100 después de Cristo. Eso se le llama el periodo de la iglesia apostólica. Pues el primer mártir que murió a causa del evangelio, prácticamente quien estuvo allí presente y lo mandó a matar, fue este mismo hombre que hoy se llama Pablo, que se llamaba Saulo de Tarso. De igual manera, Pablo fue el mismo, ¿verdad? Saulo de Tarso fue el mismo que conoció cara a cara a Jesucristo. Esto es bien importante que nosotros podamos entender, ¿verdad?, ciertas cosas que este hombre Pablo realizó y que le pasaron, y fue el mismo que fue tumbado de una cabalgadura yendo de camino a Damasco. Ese es el mismo Pablo que está haciendo referencia en el día de hoy. Pablo fue el mismo, como había dicho ya anteriormente, que tuvo, ¿verdad?, la complacencia y el honor de poder escribir 13 libros, 13 cartas, ¿verdad?, que han sido de gran edificación a cada uno de nosotros. Pablo fue el mismo que fue el administrador de las iglesias. Entonces, eso es lo que estamos observando, o que vamos a estar observando en esta lección. ¿Por qué? Porque Pablo en ese momento era administrador, o sea, era la persona que le daba seguimiento a las iglesias. De ser perseguidor, ahora es administrador de la iglesia. De ser un hombre que era un perseguidor de la iglesia, hoy podemos nosotros observar ahí en casita las enseñanzas grandes que Pablo nos brinda a nosotros. Y qué mejor que Pablo nos habla a nosotros, a nuestra vida, un hombre que estuvo en el otro lado del escenario y ahora está en este otro lado. Entonces tenía una gran responsabilidad, y era un hombre que conocía muy bien el orden, y era un hombre en la cual había tenido un encuentro con el Dios del cielo, aparte de toda la preparación y estudios que este hombre había obtenido en su vida. Entonces vamos a comenzar con el primer versículo, primera de Timoteo capítulo 3 versículo 1, y allí vamos a estar nosotros hablando de la palabra. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Ok, vemos aquí que es importante que nosotros podamos entender que en esta carta representa 3 tipos de ministerios: obispo, ancianos y diáconos. Ok, vemos, ¿verdad?, que cuando hablamos de obispo y buscamos la definición de obispo, estamos hablando de que son supervisores. Los ancianos son los dirigentes. ¿Ok? Porque en el tiempo del periodo de la iglesia apostólica fue necesario
que se brindara y se levantaran unos ancianos, ¿verdad? Y unos diáconos. Y entonces, los diáconos eran los servidores. Se levantó en ese periodo de la Iglesia Apostólica esos diáconos para poder servir a las necesidades dentro de la iglesia. Y sabemos que el concilio levantó 7 diáconos que eran importantes, ¿verdad? Que se levantaran para poder servir las mesas de las necesidades de los huérfanos, de las mujeres, de las viudas. Era importante porque había unas deficiencias dentro de la iglesia. Uno de esos diáconos que fue asignado fue Felipe. Fue uno de los primeros diáconos que fueron asignados. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que esa palabra fiel, que si alguno anhela obispado, buena obra desea. O sea, que si tú estás anhelando en tu corazón y tú estás anhelando en tu vida ser un ministro del evangelio, buena cosa estás deseando para con tu vida. Porque te admito algo bien importante. Cuando tú te pones y yo me pongo en las manos de Dios, y para poder nosotros ser parte de este reino, Dios hace cosas grandes con cada uno de nosotros. Yo no sé cuántos de ustedes se pueden identificar con esto, pero esto no solamente radica en el trabajar en el ministerio, en el pastorado, o ser evangelista, o ser misionero, o ser maestro. Yo creo que esto abunda aún más todavía, porque cuando tú anhelas hacer algo dentro de la obra del Señor, buena cosa has escogido tú poder realizar. Y qué lindo que cuando tú anhelas algo de lo profundo de tu ser, dejarte saber que eso que tú estás anhelando y eso es lo que tú deseas para con tu vida, buena cosa tú has escogido. Eso es lo que prácticamente Pablo le está indicando a aquel pueblo que se está levantando, que se estaba levantando con un liderato dentro de la iglesia de Éfeso. Buena obra desea. O sea, te invito a que tú cumplas con esto. Te invito a que tú seas parte integral de eso. Es importante estas cosas nosotros mencionarlas, porque nosotros ser parte del ministerio no es un cuco, no es malo, al contrario, es un galardón. Y lo vamos a ver en el último versículo que vamos a estar estudiando. Es un galardón que el Dios de los cielos nos está brindando a nosotros al nosotros aceptar los retos del Dios del cielo. Entonces, pero es importante nosotros entender entonces lo que comienza a decir Pablo en el versículo 2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Vemos aquí que comienzan a aflorar esas cualidades que son importantes. Pablo recarga aquí una serie de cualidades que no podemos nosotros pasar por alto. Nosotros no podemos pasar por alto la importancia que es nosotros ser ministros del evangelio del Señor, nosotros ser ministros, y esas responsabilidades son implican una responsabilidad e implican una seriedad dentro del llamado. Sea la posición que sea, es importante que nosotros podamos entender ese detalle ahí. De igual manera, vamos a buscar la definición de irreprensible, porque aquí está hablando, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Y esa palabra yo me detuve y busqué entonces la definición de esa palabra. Y la definición que pude encontrar en el diccionario secular es una persona que no ha sido hallado falto, que no se puede vituperar, que no se puede criticar, que no se puede censurar, que no se puede increpar o regañar o amonestar.
O sea, una persona que es irreprensible es una persona que no ha sido hallado falto de nada. O sea, que así es que Pablo le está indicando a la iglesia de Éfeso, así es que Pablo está siendo el vocero a esos ministros que se estaban levantando en aquella época, como el pastor Timoteo, que era importante para Timoteo recibir esas instrucciones de parte de Pablo y dejarle saber: tú quieres ministerio, buena cosa has pedido, pero es importante que tú tengas estas responsabilidades ante el Dios de los cielos. Eso mismo es lo que Dios nos está recargando en la noche de hoy. Y eso es lo mismo que muchos ministerios lamentablemente no quieren escuchar. Lo que quieren es los aplausos, lo que quieren es la buena vida dentro del ministerio. Y amado pueblo, esto es importante, que un ministerio, sea del pastorado, sea de evangelización, sea de misionero, sea de maestro, sea el que sea, amado pueblo, es importante que usted y yo podamos entender que las cosas de Dios son serias. Esto no es para todo el mundo, pero no obstante está abierto a que tú abraces eso, pero también es importante que tú sepas las responsabilidades que implican ser un buen ministro del evangelio. ¿Por qué? Porque estamos representando a un Dios serio, a un Dios santo, a un Dios puro, sin manchas y sin arrugas. Y nosotros tenemos que ser irreprensibles, que nada ni nadie tenga nada que decir de ninguno de nosotros. Y eso ahí ha sido uno de los detalles que ha mancillado, lamentablemente, o ha marcado muchas iglesias, o ha tratado de mancillar el evangelio de Jesucristo con las acciones de muchos ministros que muchas veces no van a la par con las responsabilidades que Dios nos ha brindado a nosotros a través de la palabra del Señor. Entonces, lo que yo estoy diciéndole a ustedes es que yo los invito a comenzar a leer las cartas paulinas para que los ministros de hoy en día podamos ejercer un ministerio serio en la presencia del Señor, basado a lo que dice la Biblia del Señor. Y aquí nos está hablando a nosotros que es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador y apto para enseñar. O sea, esto estamos hablando de una gama de exigencias que el Dios del cielo quiere que tú te las observes en un espejo, porque muchas veces tenemos que pararnos al frente del espejo y hacer una autoevaluación. ¿Dónde es que yo estoy parado ante la presencia del Señor? Para entonces yo poder estar apto para poder enseñar. Alaba la gloria del Señor. Entonces esto es importante, que nosotros podamos comenzar a autoanalizarnos cada uno de nosotros. Esto no simplemente es para el liderato o para los ministerios. Esto implica en todas las áreas dentro de la iglesia de Jesucristo. Escuche bien, ahora sigue el versículo 3. No dado al vino, no predenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible y no avaro. Siguen las características, siguen las responsabilidades, siguen las cositas que era necesaria que el pueblo supiera, que aquellos líderes que se estaban levantando en aquellos entornos supieran que había una regla, y esa regla era importante nosotros seguirla. Y entonces lo que está pasando lamentablemente en estos tiempos es que no estamos siguiendo la regla. Entonces por eso es que vemos muchas veces iglesias que son disfuncionales. Sí, está escuchando muy bien que hay una disfunción dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque se han levantado ministros creyendo ciertas cosas,
se han levantado otros ministros haciendo otras cosas. Y entonces no hemos cuidado nuestro testimonio ante la presencia del Señor. No hemos cuidado aquellas cosas que nos han arrojado luz a través de estos hombres y mujeres de Dios que se le fueron dadas a cada uno de ellos para que también nosotros fuéramos copartícipes de esas responsabilidades. Porque esto no le atañe nada más a la iglesia de Éfeso o a las demás iglesias en el periodo que se fueron escritas. No, esto abunda y abarca prácticamente a toda la iglesia de Jesucristo. Si usted, amado ministro que está aquí, que me está escuchando, estas son las cosas que nosotros tenemos que autoevaluarnos, cada uno de nosotros. Yo le voy a ser sincero, yo me autoevalué y créalo que me encontré falto. ¿Por qué? Porque estas cosas son con las cuales nosotros nos tenemos que medir. Por eso es importante que nosotros le demos a los ministros de hoy en día, le demos énfasis a escudriñar la palabra, a la lectura de la palabra. Yo estoy trayendo un estudio, por cierto, que es el pastor a través de la palabra. Aquellos que no lo sabían, pues ahora lo saben. El pastor a través de la palabra. Y yo estaba hablando de 4 fundamentos importantes. ¿Por qué? Porque nos hemos olvidado de las sendas antiguas, de aquellas cosas que se practicaban, aquellas características y responsabilidades que se llevaban antes. Tenemos que comenzarlas a llevarlas al día de hoy, al diario de hoy. Y la iglesia tiene que volver otra vez a la senda antigua para traer a memoria aquellas cosas que eran practicadas por los hombres y las mujeres de Dios que fueron levantados en estos tiempos, que marcaron la diferencia. Entonces, de igual manera, mírate lo que dice en el versículo 4. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Aquí está hablando que esto no es solamente llevar el testimonio en las 4 paredes del templo. Esto radica que también lo que tú, ministro, irradias dentro de los templos, que irradias entre el pueblo de Dios, tú también lo irradies en tu hogar. Es importante que el ministro de hoy en día tenga claro que Dios está buscando ministros en los templos y ministros en nuestros hogares. En una ocasión me preguntaron a mí que quién yo era, y yo le dije a la persona, el ministro que me preguntó, yo sé por dónde el ministro venía, yo le dije, ¿usted quiere saber en realidad quién yo soy? Entonces yo le tengo que dejar saber a usted que yo le sugiero que se lo pregunte a mi esposa, se lo pregunte a mis hijos. ¿Usted sabe por qué? Porque ellos sí saben quién es Carlos Quintana, el pastor de la Iglesia Cristiana Misionera. Ellos sí pueden decir quién es Carlos Quintana, el pastor de la Iglesia Cristiana Misionera. Entonces nosotros tenemos una gran responsabilidad, que le quiero dejar saber que lo que usted es dentro de la iglesia, usted tiene que ser lo mismo como ministro del Evangelio, como representante de Dios en los cielos. Usted tiene que ser lo mismo también en sus hogares, tiene que ser lo mismo en sus trabajos, tiene que ser lo mismo con tus vecinos, tiene que ser lo mismo en todas las áreas. ¿Usted sabe por qué? Porque nosotros somos cartas abiertas. Nosotros tenemos un testimonio que tenemos que cuidar, tenemos que proteger ese testimonio en todo momento. Y por eso es que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y qué difícil se nos está haciendo esta palabra, hacerla de nosotros y ponerla en práctica. Cuando vemos hijos que son rebeldes, cuando vemos que hay hijos que se han levantado en contra de lo que ha sido establecido por la palabra del Señor, esa lucha es grande, esa es la lucha que es fuerte, pero usted como
ministro del Evangelio, como representante, como hijo de Dios, con llamado, usted tiene que hacerse el fuerte, porque el que está a tu lado te ayudará a ti a tú seguir hacia adelante, y te va a poder darte la palabra, y vas a poder, porque todo lo que tú tienes que hacer es para el agrado de Dios. Esto no radica de lo que tú piensas, crees y sientes. Esto es para agradar a Dios. Y cuando tú haces las cosas para agradar a Dios y tú te riges por lo que dice la palabra, tú haces lo que tú tengas que hacer para agradar a Dios. Y entonces mírate esa otra responsabilidad que nosotros tenemos, que tenemos que gobernar bien la casa. Tenemos que tener nuestros hijos en una sujeción. Entonces es de suma importancia que el ministro del Señor sepa el rol importante que tiene dentro del hogar. Porque la iglesia, la primera iglesia que Dios a mí me brindó el privilegio de yo ser ministro, hace mucho tiempo, amado pueblo, ya hacen 28 años de casado que yo tengo, que yo formé esa familia mía. Desde que yo comencé, ahí es que yo comenzó el ministerio mío de yo poder gobernar bien mi casa, que no se me encuentre falto dentro de mi hogar y que yo pueda llevar a mis hijos y llevar a mi esposa y llevarme a mí mismo a la sujeción. ¿Ok? Entonces son dos palabras importantes en ese versículo 4. ¿Cuáles son esas dos palabras importantes? Gobernar y sujetar. O sea que nosotros tenemos que gobernar bien nuestra casa y sujetarnos bien a Dios. ¿Ok? Tenemos que someternos a lo que está dictado en la palabra del Señor. Eso es lo que se llama sumisión, sujetar. O sea, tenemos que entonces nosotros sujetarnos. O sea, Pablo está siendo claro de que tenemos que ser buenos administradores dentro de nuestro hogar. ¿Ok? Y tener una disciplina de los asuntos diarios, en los asuntos dentro de la familia y en los asuntos de nuestros, todos los demás asuntos que nos rodean nuestra vida. Y eso es importante que nosotros podamos entender ese detalle ahí. El versículo 5, si vamos a través de la palabra en el libro de Primera de Timoteo, por si acaso se le ha ido la página, Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 5, dice allí la palabra: pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Esto es un interrogante aquí. Esto es una pregunta aquí que está haciendo aquí Pablo. ¿Sabes? ¿Cómo tú me vas a decir a mí que tú no puedes gobernar tu casa y cómo tú pretendes tú gobernar la iglesia? Aquí se pusieron las cosas a peseta. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir a nosotros esta situación aquí? Que muchas veces queremos llevar las cosas de la iglesia de una manera y llevar las cosas de nuestra familia a otra manera. No, si usted no puede gobernar bien su casa, ¿cómo entonces tú vas a pretender tú lo que no aplica en tu casa, lo que tu familia no está dando el testimonio y que tú no estás brindando esa responsabilidad de dar testimonio? ¿Cómo tú vas a pretender que los demás lo hagan? Cuando la familia es lo importante, nosotros tenemos que dar un ejemplo, ¿verdad? De cómo nosotros realizar las cosas. Entonces, si yo soy un mal administrador en mi casa y yo no puedo gobernar bien mi casa, ¿cómo yo voy a venir entonces a la Iglesia Cristiana Misionera a tratar de yo gobernar o tratar de yo administrar los asuntos del Dios del cielo? Amado, vamos a tener problemas. ¿Usted sabe por qué? Porque eso es lo mismo que está trayendo Pablo en este escrito. Porque vamos a tener serios problemas. A la corta o a la larga vamos a tener problemas. Por eso es importante que el ministro de hoy en día tiene que tener claro el rol y las exigencias
antes de aceptar el obispado, antes de usted aceptar ser supervisor o administrador, o antes de usted aceptar el pastorado, nunca se meta a realizar algo si usted no tiene el llamado de parte del Dios del cielo. Escuche bien lo que le estoy dejando saber en esta hora. ¿Por qué? Porque estamos viendo mucha gente que se están poniendo ellos mismos dentro de las posiciones y dentro de los llamados, y eso no son llamados nada, esos son llamados, no son llamados nada. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando hay un llamado de parte del Dios del cielo, las cosas dan testimonio de las grandezas de Dios en la vida de esa persona, y entonces es importante que nosotros podamos entender estos detalles aquí. Ahora, el versículo 6, que es el que nosotros vamos a discutir ahora, aunque espérese un momentito. Quiero hablar un poquito acerca de algo que se encuentra en el libro de Efesios capítulo 5 versículo 1. Cuando hablamos del testimonio de un ministro del Señor, y quiero hacer un paréntesis aquí porque esto viene bajando, y quiero hacer un paréntesis. Cuando hablamos del testimonio de un ministro que está al frente de un ministerio, que representa al Dios del cielo, es importante que nosotros verifiquemos lo que dice la palabra del Señor en el libro de Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 1. Y si tienes la oportunidad de tú leer todo el capítulo entero, te lo invito a que hoy, antes de que te acuestes, lee eso que está ahí en el capítulo 5 del libro de Efesios. Dice la palabra: sé pues imitadores de Dios como hijos amados. O sea, que nosotros somos imitadores del Dios del cielo. Y cuando yo voy a la definición de imitador, ¿ok? Cuando yo voy a la definición de imitador, estamos viendo que es una persona, es uno que emula, ¿ok? Que sigue un comportamiento, expresiones, gestos y un diario vivir a tono con uno que da ejemplo a seguir. ¿Y quién es el que da ejemplo a seguir? Jesucristo, Dios que está en los cielos. Ese es nuestro mejor espejo. Esa es la persona, ese es el blanco de la soberana vocación. Por eso es importante que el ministro del día de hoy no se desenfoque por nada ni por nadie. Es importante que el ministro del día de hoy, los ministros, no nos desenfoquemos. Y es importante que nosotros entendamos que nosotros somos imitadores de Dios. O sea, nosotros estamos emulando el comportamiento de Dios. Y si usted está comportándose como Dios se comporta, ¿cómo Dios se comporta? Si Dios es todo amor, Dios es un Dios ordenado, Dios es un Dios fiel, Dios es un Dios verdadero, Dios es un Dios santo. Y entonces nosotros como ministros del Señor, ¿cómo tenemos que ser? De otra manera, no, tenemos que emular y ser imitador del Dios del cielo, para que nosotros no solamente lleguemos al cielo, sino que nosotros como ministros podemos brindar ejemplo a otros. ¿Por qué? Porque yo tengo que moderar, ¿verdad? Tengo que modelar la manera santa del Dios santo que nosotros le servimos. O sea, yo no puedo servir a Dios de cualquier manera. Y entonces, hoy en día, vemos cómo la gente no está siendo clara con los asuntos y no está modelando como tiene que modelar. Entonces, miren lo que dice el versículo 6, porque se me está corriendo el reloj. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación
del diablo, no un neófito. Entonces busqué la definición de qué es un neófito. Quiere decir que es una persona que recién plantado o recién convertido. Quiere decir que es importante que nosotros no podamos escoger cualquier persona que no tenga las cualidades. Nosotros como iglesia de Jesucristo, ahora voy a hablar y voy a abarcar a la iglesia. La iglesia cuando va a escoger los líderes, cuando Dios, cuando va a escoger los pastores, no podemos coger cualquier neófito, cualquier persona que está recién convertida. Tiene que tener una experiencia, tiene que tener un llamado, tiene que tener lo que le llaman, ¿verdad? Que por los frutos tú los conoceréis. Entonces eso ahí es bien importante, que el ministro que se escoja dentro de la iglesia no sea un neófito. Tiene que ser una persona que ya ha sido probada, con experiencia, una persona con conocimiento bíblico, una persona preparada en asuntos tan delicados como es la psicología, como es poder trabajar con las emociones del pueblo, una persona que pueda estar preparada en los asuntos seculares, que pueda ser canal de bendición dentro de la iglesia de Jesucristo. Ahora yo no estoy diciendo que tienen que ser personas profesionales los que representen al Dios del cielo. No, amado, es importante de que el ministro se dé a la palabra del Señor. El ministro de hoy en día tiene el manual de instrucciones. Este es el plano, esta es la manera de nosotros vivir, para nosotros poder adoptar un modo diferente de vida. Tenemos que comenzar a entrarnos en lo que dicta la palabra del Señor, ¿verdad? Y estas son las cosas que Pablo estaba dándole énfasis. Pablo le estaba dando, ¿verdad? Que era importante que la iglesia entendiera estas cosas. En el versículo 7, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo de el diablo. Es importante, amado, el testimonio, y ya yo lo había mencionado, pero es de suma importancia el testimonio en la vida de los ministros del Señor. Nosotros no podemos escuchar todas las cosas. Nosotros no podemos hablar cualquier torpez. Nosotros no podemos caminar de cualquier manera. Nosotros no podemos entrar a cualquier lugar. Nosotros tenemos que ser cuidadosos. Nosotros tenemos que vivir una vida pía delante de la presencia del Dios del cielo, porque cuando un ministro del Señor se da a la obra de Dios, es para poder ayudar a las vidas a acercarse a la presencia del Señor. Eso es lo que en realidad un ministro es lo que hace. La misión de un evangelista, propagar la palabra del Señor. La misión de un pastor, brindarle alimento fresco y verde y poderlas pastorear y acercarlas a la presencia del Señor. El gran misionero lo que hace es que ayuda, ¿verdad?, a poder llegar a las necesidades de los pueblos, no solamente las necesidades físicas, sino también en las necesidades espirituales. El maestro, enseñar y aportar con la palabra del Señor, que este es el estandarte de nuestra vida. Y entonces la persona que limpia y tiene el cuidado del templo, que pone todo bien organizado, todo tiene que llevar un orden, y cada uno de nosotros son importantes en la obra del Señor, y es importante que nosotros podamos entender que el testimonio es importante. Tú, amado músico, el testimonio tuyo es importante. Tú, adorador o adoradora, que te paras y adoras a Dios con cánticos sublimes, es importante tú guardar un testimonio. Tú, que eres tesorero oficial de la iglesia, secretaria, cualquier posición de liderato dentro de la iglesia, es menester que tú cuides tu testimonio en estos tiempos
tiempo, porque somos cartas abiertas y todo el mundo está mirándonos. Por eso Pablo aquí dio énfasis para que tú no caigas en descrédito, para que tú no caigas en el lazo del diablo. Es importante, suena fuerte, pero es importante que tú seas canal de bendición a otro y no canal de maldición. Tú te puedes imaginar un pastor, un ministro del Señor dando mal testimonio, lo que eso crea en las conciencias, el enemigo que se vale de cualquier cosa. Imagínate tú los escándalos que se han levantado a través de la historia de la raza humana con hombres y mujeres que son llamados hijos e hijas del Señor y crean escándalos dentro de las congregaciones, dentro de organizaciones eclesiásticas. Todas estas cosas nos está diciendo Dios. Tenemos que cuidarnos, tenemos que apercibirnos, tenemos que tener cuidado cómo nosotros manejamos los asuntos del Dios del cielo. Por eso es importante, amada iglesia, que estos estudios comencemos nosotros a meditar en ellos, porque no es casualidad que en este tiempo que ya estamos hablando de los tiempos postreros, se levanten todavía hombres y mujeres a escribir y a llevar el fundamento de la importancia que son los fundamentos dentro de los ministros. Mire ese el versículo 8. Los diáconos asimismo deben de ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Los diáconos son servidores, como le había indicado al principio. En el periodo de la iglesia apostólica fue necesario levantar a los diáconos, que son servidores de las mesas, de las necesidades de las viudas, de los huérfanos. Usted, amado diácono, no es solamente, o diaconisa, usted no solamente es para estar velando el orden dentro de la iglesia. No, usted como diácono es un servidor dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Que si alguien necesita ser ministrado una oración, usted esté ahí. Usted esté ahí cuando se enferma alguien, usted lo visite. Usted que es diácono tiene que hacer suyo el llamado de parte del Señor. Y el llamado de los diáconos y de las diaconisas es servir. Y esto es importante y lo hemos pasado por alto. Esto es una posición honrosa dentro de la iglesia, pero ha sido mancillada, ha sido bajoestimada por muchos cuando se ponen a ser diáconos, servidores, y no llevan el rol como lo deben de llevar. Y entonces ahí es que comienzan los problemas, ahí es que comienzan las situaciones dentro de la iglesia. Por eso es importante, amado diácono, que me estás escuchando, es importante ser diligentes en todas tus posturas, en todo lo que Dios te ha llamado a realizar. Que guarden el ministerio, escuche, de la fe con limpia conciencia. Tenemos que estar claros, tenemos que tener una mente limpia. Ok, esto nos atañe a todo el pueblo de Dios, no solamente a los diáconos, no solamente al obispado, no solamente al pastor, no solamente a los que están llamados a ministerio, sino nos atañe a todos tener una mente limpia, que tengamos cuidado de lo que Dios nos ha entregado en nuestras manos. Es de sumo cuidado. Lo que Dios a ti te ha entregado tiene un alto valor y se llama la salvación de tu vida. Lo que Dios ha puesto a tu disposición para tu ser administrador, mayordomo de todas las riquezas en gloria de nuestra parte. Nosotros, la iglesia de Jesucristo, hemos bajoestimado muchas veces lo que el Dios de los cielos nos ha entregado a nosotros, y es importante que nosotros comencemos, amado pueblo, a meditar en la palabra, que
que tengamos nuestros ministerios, lo que Dios a ti te ha posicionado, la posición que Dios te ha brindado, estímala, respétala, atesórala en tu corazón, da lo mejor de ti. Este es el momento, amada iglesia, para que lo que Dios te ha entregado a ti, tú puedas ejercer una labor extraordinaria que cree impacto en las misiones, que crea impacto en la evangelización, que crea impacto en la comunidad donde tú vives, que crea impacto y revolución dentro de las cuatro paredes de la iglesia. Tú puedas entender que ese llamado que Dios te ha brindado a ti, amada iglesia, y tú, amigo que me estás escuchando por Facebook, puedas entender lo importante que es nosotros servirle al Dios de los cielos. Yo no sé cuántos en casita pueden decir gloria a Dios a eso, pero esto es importante, que en estos tiempos nosotros podamos entender estas cosas. Y estos también sean sometidos a prueba, el versículo 10, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Y volvió a mencionar la palabra. Entonces quiere decir que cuando usted, amada iglesia, vaya a escoger los diáconos, las diaconisas, tienen que ser personas irreprensibles, sean personas que no se le puede encontrar falta de ninguna clase. ¿Por qué? Porque es de gran honra para el Dios de los cielos poderte tú llamar diácono, ser un servidor del reino de los cielos. Ok, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Aquí, amado, está tirando el navajazo para todos lados. O sea, que aquí las mujeres tienen que ser como, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Es importante la fidelidad del creyente de hoy en día, que entienda y sepa a quién le está sirviendo. Los diáconos sean maridos de una mujer, sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Vieron que es más o menos lo repetitivo en cuanto al ministerio, en cuanto al pastorado. Todo esto, amado pueblo, es importante que nosotros podamos sacar. ¿Por qué es importante? Porque en el versículo 13, vamos a leerlo. Este es el último versículo. Porque los que ejerzan bien el diaconado, los que ejerzan bien el ser servidores del reino de Dios, ganan para sí un grado honroso. Mire cómo termina Pablo, dejándole saber que cuando tú has tomado, ¿verdad?, el llamado y estás siendo tú obediente a ese llamado y estás siendo tú diligente a ese llamado y estás ejerciendo bien tu posición, sea pastor, sea maestro, sea diácono, sea ujier, sea el cuidado del templo, sea músico, sea adorador, sea lo que sea que tú estés ejerciendo dentro de la iglesia de Jesucristo, un grado honroso vas a obtener. Por eso es que es importante, tú que me estás escuchando, honres la posición que tú tienes, pero sobre todo honra al Dios que te llamó a ti a ejercer esa posición. Por eso es que aquí esta carta, ¿verdad?, que fue prácticamente una introducción que nos hace a nosotros Pablo, está dedicándole prácticamente a las responsabilidades de buenos ministerios, de buenos ministros, de buenas personas que se han levantado, porque somos más los buenos que los malos, ¿ok? No podemos juzgar a todos por igual, sino que Dios todavía levanta hombres y mujeres llenos del poder de Él, llenos de la santidad de Él, que están buscando agradar a Dios sobre todas las cosas y poder nosotros manifestar el reino de Dios en este mundo que se pierde sin fe y sin esperanza.
Y entonces, cuando termina diciendo Pablo en el versículo 13, y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. O sea, paz, fe, que esa fe que necesitamos para que cuando venga el día malo, nosotros podemos estar firmes confiando en las promesas de nuestro Padre Celestial. Dios conoce nuestros corazones. Dios conoce nuestra entrada y Dios conoce nuestra salida. Y Dios es fiel. Y Dios aquí lo que nos trajo a nosotros en esta hora de la noche ha sido un sinnúmero de responsabilidades que son importantes que los ministros de hoy en día podamos nosotros aplicárnoslas a nuestra vida. Voy a orar por las necesidades que cada uno de ustedes tienen ahí. Voy a estar orando, ¿verdad? Para que Dios, que conoce todas las cosas, Él se manifieste su poder y su gloria en esta hora de la noche. Te adoramos, te glorificamos y te damos millones de gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu gran bondad. Presentamos a tu pueblo. Tú conoces la necesidad de tu pueblo. Tú conoces el que ha sido llamado a tener una responsabilidad delante de ti. Tú has conocido a los que están siendo llamados a tu pleno ministerio para ser tu representante. Tú conoces, mi Dios, todas las cosas. En esta hora yo te suplico que tú obres de manera linda y especial, Padre eterno Dios. Que tú pongas el hacer como el querer en la vida de mis hermanos. Y que tú, Jehová Dios de los ejércitos, te glorifiques de manera linda y especial. Te damos gracias de antemano por todo lo que tú has hecho en la vida de cada uno de nosotros. Pero de igual manera, te doy gracias, Jehová Dios de los ejércitos, porque me diste la oportunidad de ser el portavoz de tu palabra en esta hora de la noche. Te damos gracias, mi Dios, porque has ejercido con poder y con autoridad tu palabra sobre cada uno de nosotros. Te doy gracias por ella, mi Dios, y que no seamos solamente oidores de tu palabra, sino hacedores de la misma. Anclo esta palabra en mi corazón, Padre, para que tú ejerzas tu dominio y tu poder en la vida mía. Te lo imploramos todo en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén. Damos gracias al Señor una vez más. Saludos a mi amada iglesia cristiana misionera, a cada uno de ustedes, mis saludos y mi respeto. Reciban saludos de parte de mi amada esposa, la hermana Débora, de nuestra superintendente de escuela dominical. Mis saludos cordiales a ella, de lo sincero de mi corazón. Gracias por brindarme la oportunidad de poder compartir juntamente con mi iglesia y a la junta de oficiales que me honro tener sobre esta iglesia. Quiero darle las más expresivas gracias a cada uno de ustedes, los que se conectaron. Mis saludos cordiales a cada uno de ustedes, mis saludos, y como me despido, como siempre me despido, a la distancia, pero más unidos que nunca. Dios me los bendiga.